Qué precioso privilegio el que tenemos nuevamente de compartir con usted la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra es tan necesaria? Porque precisamente es la voz de Dios. Usted y yo sabemos que Dios inspiró a los escritores, variados por cierto, en un número de aproximadamente 40, en épocas muy diferentes entre sí, con costumbres culturales también que se diferenciaban en gran manera, pero hay un solo propósito en toda la escritura y ni una tan sola contradicción. ¿Cuál es el propósito? La salvación del hombre. Por lo tanto, la Biblia es necesaria para que cambiemos nuestro enfoque de la vida y que cambiemos también nuestra manera de ver tanto las ordenanzas como lo que Dios ha establecido precisamente en su palabra. Hoy quiero traer a usted del libro de Hebreos, en el capítulo 3, y voy a estar en los versos 8 al 11. Quiero recordarle antes de compartir lo que dice la palabra de Dios, que estos son versos precisamente citados en el libro de Hebreos que provienen del libro de los Salmos. Están en el capítulo 95 en los versos 7 al 11 y dice la palabra de Dios: No endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tú siempre nos estás exhortando a la obediencia, a cambiar nuestra manera de vivir, a que seamos guiados precisamente por el consejo de tu palabra. Y hoy, Padre, queremos darte gracias por esta porción bíblica. Suplicarte que en el nombre de Cristo nuestro entendimiento sea abierto, pero que nuestra voluntad sea precisamente doblegada a la voluntad tuya. Con gratitud oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué de particular tiene la carta a los Hebreos? Mucho. Porque en el contexto general de la carta, como su nombre lo indica, fue escrita para el pueblo de Dios, para los que ostentaban y ostentan la misma nacionalidad del Señor Jesús. Y a ellos precisamente el autor de esta carta les cita el Salmo 95 y les dice: no endurezcáis vuestros corazones. Y precisamente lo traigo hoy a colación, porque con qué facilidad, tanto en el pasado como hoy en la actualidad, endurecemos nuestro corazón. ¿Sabe a qué? A Dios. No queremos escuchar el consejo de la palabra. Solamente queremos oír el consejo humano, el consejo que nos dice que lo que estamos haciendo está bien hecho. Es tal que aún algunas enseñanzas equivocadas han querido darle la razón al hombre en lo que está haciendo y justificar que lo malo que hace es bueno. Pero la Escritura no puede ser torcida. La Escritura tiene que ser enseñada como es, dura. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe? El autor de la carta a los Hebreos la cita como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿De qué está hablando acá? Está hablando en el éxodo del pueblo de Dios, donde me tentaron, dice, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Cuando el autor de la carta cita a los Salmos, y esta a su vez tiene su base en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, cuando habla de la tentación y la provocación que hicieron a Dios. Y si usted recuerda, fue el pueblo de Dios murmurando, diciendo que estaban mejor en Egipto y que para qué los sacó si los sacó solo para que murieran. Y Dios les enseña que aún de una roca Él puede sacar agua y la saca, la extrae. Le dice a Moisés cómo hacerlo. Por eso Dios les habla de ese día de la provocación, de ese día de la murmuración. ¿Por qué lo traigo hoy a colación? Porque estamos viviendo una situación en la que fácilmente podemos caer en la murmuración y esta llevarnos a la provocación a Dios. Hermanos, debemos de someternos a los preceptos bíblicos, a la enseñanza de Dios, y debemos de hacer exactamente lo que Él dice, porque de lo contrario, mire lo que dice el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Espero yo que usted y yo no andemos vagando, que vayamos exactamente por el único camino que Dios ha establecido, ese camino angosto, ese camino que no es placentero ni lecho de rosas, pero sí es un camino que inspira confianza porque vamos obedeciendo lo que Dios ha establecido. ¿Y sabe qué culmina el verso 10 diciendo Dios? Y no han conocido mis caminos. ¿Por qué dice Dios esto? Porque está hablando con su pueblo directamente, prácticamente al oído, diciéndole qué es lo bueno, diciéndole qué es lo que deben de hacer, y ellos contumaces, haciendo lo que quieren hacer. ¿Cómo me recuerda esto generación tras generación, tiempo tras tiempo, pueblo tras pueblo, haciendo de igual manera lo que su real gana le ha dado hacer? Y olvidando por completo que la primera razón por la que estamos en este mundo es para adorar a Dios. Y la adoración incluye nuestras ofrendas, nuestra obediencia. Esa es adoración a Dios. Finalmente, dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira. ¿Quién está hablando Dios aquí? ¿Quién está hablando acá? Dios. Y él juró en su enojo, no entrarán en mi reposo. Hoy debemos nosotros de cambiar nuestra manera de ver las cosas, cambiar nuestra manera de hacer las cosas, porque fácilmente podríamos caer en esa categoría que Dios estableció en este momento. No entrarán en mi reposo, no tendrán paz, no alcanzarán la alegría de estar conmigo. La carta a los Hebreos fue escrita hace muchos años. Y esta carta, haciendo énfasis en lecturas que son todavía más antiguas que ella, nos enseñan lo mismo con el paso del tiempo. Dios ha establecido una manera de vivir. Dios ha establecido preceptos que debemos de cumplir. Debemos de obedecer su palabra. ¿Y cómo la obedeceremos si no la conocemos? Mi invitación hoy es para que conozcamos la palabra de Dios, la cual puede transformar nuestra vida, y empecemos a obedecer. Vamos a orar. Padre, hay gratitud en nuestro corazón porque tú sigues hablando con nosotros. Aún hoy, en medio de toda esta situación, tú sigues manifestando tu voluntad
en relación a lo que nosotros hacemos con tu palabra. Si la obedecemos o no la obedecemos, si la ignoramos o no la ignoramos. Padre, gracias. Gracias porque nos has constituido en hijos tuyos y por lo tanto nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Gracias por eso, gracias por tu palabra. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, mis queridos hermanos.